Hablaba él en el intermedio comercial contestando una pregunta de Ricardo, precisamente, del papel de Citgo, de Rosneft y de la deuda acumulada por los bonos que ha estado emitiendo precisamente PDVSA. Muchos de ellos maduran y esto debe ser tomado en consideración a la hora de emitir cualquier sanción en contra del régimen de Maduro por parte de Estados Unidos. Ciertamente, fíjate, hay un compromiso de 5.000 millones de dólares que PDVSA tiene que cumplir entre octubre y noviembre. Obviamente, si tú le dices, no te voy a comprar más, tengo la razón más valedera para decirle, yo no puedo cumplir con esos 5.000 millones, no porque yo no quiera, sino porque los Estados Unidos no me quieren comprar el crudo. Entonces, eso implicaría un default. Ante ese default, los rusos, Rosneft, se tendría que asumir, tendría que tomar posesión del 49.9% de las acciones de Citgo en los Estados Unidos, que no podría hacerlo porque Rosneft está en la lista negra de compañías sancionadas. Lo único que quiero nada más que para aclarar, para leer los 1.900 millones de dólares no es que sea parte del pago de los 5.000 millones. No. Eso que quede claro. Eso fue un préstamo que le dio Rusia para que Venezuela pagara los compromisos en octubre del año pasado. Exactamente. Eso, y al entrar en default, pues entonces puede ejecutar los compromisos no establecidos. Claro, pero quedarían todavía 5.000 millones. Exacto. Que son de otros activos que PDVSA ha colocado. Continúa tu línea de pensamiento. Entonces, yo creo que es una situación bien complicada. Igual que significa lo de las cuotas. Petróleos de Venezuela produce hoy una cantidad ínfima. Venezuela en su totalidad, y que conste que más o menos un 35-40%, yo creo que casi 40% lo producen los terceros, las empresas mixtas. Producen 1.970.000 barriles por día. Esa es la producción de Venezuela, de 3.400.000 barriles que teníamos en el año 2002. O sea, es una caída brutal. Y la mayor caída ha sido dentro del esfuerzo propio de Petróleos de Venezuela. O sea, Petróleos de Venezuela es una empresa minusválida en este momento, tremendamente endeudada. Y siempre hablan de recursos, los reservas más grandes del mundo. Eso es mentira. Esas reservas no están en el subsuelo, eso no son reservas, son recursos, porque a $50 por barril la gran mayoría de ellas no es económicamente producible. Entonces, cuesta más de $50 sacar un barril. Cuesta, porque además no tienes los diluentes, y para eso tienen que importar, además de la gasolina y el diésel crudo liviano, que dicho sea de paso, en una porción importante también lo importan de Estados Unidos. Entonces, es un problema tremendamente complejo, y lo que está ocurriendo con Venezuela es algo que preocupa también, porque díganlo o no, son 1.972.000 barriles. Es una exportación que se hace 500.000 barriles a China, que cuesta producirlos, pero que no reciben ni $1 por ese ya se lo gastaron todo. Porque ya se lo gastaron. Igual para pagarle a Rusia, que le están pagando las armas, o toda esa chatarra militar que le dieron, los helicópteros que se caen. Pero una pregunta, perdona Ricardo, si en caso que dejen de enviar estos derivados a Cuba, ¿cuál es el efecto en la economía cubana? Bueno, la economía cubana tendrá que buscar dónde suplir 25.000 barriles por día de diésel y gasolina, que todavía... Si no paraliza el país, puede ser un efecto tan demoledor. Yo te diría que es un impacto muy grande para Cuba dejar de tener 25.000 barriles de crudo de gasolina y de diésel. Porque puede venir acompañado por el crudo también. No, pero el crudo que están recibiendo... Es soberanamente la decisión de Maduro enviárselo para allá. Exactamente, y han mantenido eso como un compromiso inquebrantable. El convenio original dice 54.000 barriles por día de crudo y producto. Se le están enviando alrededor de unos 75.000. Ahora, tú dices que si se celebra este referendo, estas elecciones del domingo, el lunes probablemente tan temprano como el lunes, según calculas tú, habría un anuncio de severas sanciones. Yo te diría que a partir ¿Cuáles serían entonces las sanciones? Seguramente van a haber más sanciones individuales, pero que van a incluir ahora banqueros, inversionistas, financistas, que definitivamente se han ocupado o han sido identificados del lavado de dinero. ¿Por qué no lo hacen desde ahora? Yo creo que tiene que ser escalonado. A mí me parece que políticamente hay una suerte de coacción, una suerte de decirte, tienes una gran oportunidad de no hacer la constituyente. Si hace la constituyente... Porque mira, yo no lo entiendo. Eso es como decir, mira, si hacen la constituyente no pueden venir ahí al shopping center ese donde a veces uno ve, me dicen venezolanos, chavistas, a veces tú oyes, va mucha gente de América Latina, ¿cómo se llama? Merrick Park, ¿no? Entonces tú caminas ahí por Merrick Park. Yo fui a un restaurante el otro día
y ves mucha gente de América Latina. Entonces, cuando ves un escándalo, un manoteo y eso, ya un par de veces, venezolanos con que me he encontrado, esos son chavistas. Eso es. Entonces, lo que les van a decir es, si celebran la constituyente, no pueden venir a Miami y a Disney World. Bueno, Ricardo, yo creo que... Porque eso lo dicen desde ahora. Claro, ¿ya? pero las sanciones individuales son mucho más profundas que esas, porque eso implican cierre de cuentas bancarias en muchísimos bancos alrededor del mundo que tienen conexión con bancos norteamericanos. Que utilizan el Significa que utilizan el dólar. Lo principal es el dólar. Aquí Las tarjetas de crédito quedan absolutamente O confiscadas. sea, si uno de estos líneas aéreas tiene las cuentas en Panamá, las sanciones que imponga el Tienen gobierno de alcance, Estados sí, Unidos señor. tienen alcance, no Panamá. Tienen necesariamente, alcance. pero tienen alcance. Tienen ese alcance. Y en estos momentos se sabe que los europeos están considerando también pues empezar a través de los bancos de Andorra y otros bancos donde básicamente se sabe que el negocio es lavar dinero. En todo, se están empezando a meter los europeos con los americanos en este tema que tiene mucho más asustado. Ahora, solo redondeando lo que me preguntaba Ricardo, yo creo que a partir del lunes eso va a venir. Y tengo la impresión bastante firme de que sanciones en el orden petrolero, en el orden hacia PDVSA, van a venir. No sé si exactamente será la de dejar de comprar, dejar de vender, no lo sé. Si tal como parece que va a ser en estos momentos, el régimen chavista celebra este evento electoral el domingo y entonces dice, no, ahora vamos a tener nueva constitución y se va a abolir la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa entonces? Yo creo que eso sería como... ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional tal como existe ahora? Yo creo que seguirán sesionando. Te podría poner un escenario. Yo creo que habría ¿Los meten preso? Eso lo harían. Yo creo que hay un reconocimiento internacional hacia la Asamblea Nacional, a un poder legalmente constituido. Habría un desconocimiento a toda esta constituyente. Se crearía una suerte de gobierno paralelo, algo así. Está rezando a los jueces. Claro, y eso está ocurriendo y está destituyendo alcaldes y mandándolos a órdenes de captura. Ya van 6 alcaldes. Entonces, eso va a definitivamente a aumentar el nivel de confrontación en Venezuela. Podríamos terminar en una confrontación bastante violenta, pero podrían haber otro tipo de escenarios. Tengo una pregunta para ti. Tú y yo y Ricardo hemos estado hablando desde hace muchísimo tiempo de que el gobierno de Raúl Castro ha estado negociando con los Estados Unidos y con fuerzas internas en Venezuela, incluyendo opositores, una transición pactada o una salida del poder pactada. Esto ha tenido diferentes altos y bajos y hay funcionarios, hay rumores de que altos funcionarios de la oposición han estado en Cuba negociando también. Recientemente estuvo Santos, el presidente Santos de Colombia, tratando de buscar una negociación en la cual el gobierno cubano pusiera todo el peso que tiene para mediar. En Cuba, Colombia, el Santos hace unas declaraciones bastante preocupantes. Hace solamente unas horas, Machado Ventura, que probablemente sea la figura más importante desde el punto de vista político después de Raúl Castro en Cuba, en estos momentos, ha dicho, nosotros no nos vamos a meter en la negociación. ¿Qué lecturas tú haces de lo que ha estado pasando entre la comunidad internacional, específicamente los países latinoamericanos, Estados Unidos y Cuba? Mira, yo lo voy a decir muy coloquialmente. Yo tengo más que la percepción, la convicción de que el régimen castrista siempre acompaña a los muertos hasta el cementerio, pero no se entierra con ellos. Y yo creo que es decir, yo no voy a mediar, no necesariamente quiere decir yo lo voy a apoyar, sino que yo no voy a participar. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo no creo que ellos estén dispuestos a enterrarse con el régimen de Maduro. Yo estoy... Mira, son otros tiempos, otras geografías. Pero mira, apoyaron a Allende hasta el final, hasta que Allende se quitó la vida. Apoyaron el régimen de Bishop en Angola, en Grenada, a Noriega le decían que tenía que quedarse en el... Yo lo que creo es que el gobierno cubano sabe que tiene una capacidad de negociación mucho más grande de la que nosotros mismos nos imaginamos, y lo que está exigiendo en la negociación es lo que todavía no se le ha entregado. Y lo que está provocando la crisis para negociar desde la crisis la salida de Maduro, pero la imposición de los herederos que ellos quieren que se queden ahí. Y algo mucho más, pero extraordinariamente interesante, lo que hemos estado viendo en las últimas horas, es que hablamos de sanciones a funcionarios del régimen de Maduro. El mayor, o sea, la persona que más responsabilidad tiene en todo lo que ha estado sucediendo es Cabello,
nadie menciona a Cabello. No hemos visto a Menéndez hablar de Cabello, no hemos visto a Rubio hablar de Cabello. ¿Por qué no se está hablando de Cabello? Sí. Está hablando, perdón, Cabello es parte de una negociación que no sabemos. Está hablando Cabello con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué están protegiendo? Estoy hablando ya no solamente del Departamento de Estado, estoy hablando de gente tan comprometida con la libertad de Venezuela como puedes estar tú. Porque yo sí creo que Menéndez y Rubio quieren la libertad de Venezuela. ¿Por qué no mencionan a Cabello? Yo te digo, creo que hay un destino diferente. Eso es un escenario, yo respeto esa opinión. ¿Pero por qué no mencionan a Cabello? Bueno, yo no la comparto. Yo creo que Cabello ha estado en esto desde hace mucho tiempo. Estaba negociando desde una posición de mucha ventaja en el gobierno anterior, donde tenía aliados circunstanciales importantes, cosa que no tiene en este momento. Y sin el ánimo de defender al régimen actual o al gobierno actual en los Estados Unidos, yo creo que definitivamente es una posición muy diferente de su visión hacia Cuba y hacia Venezuela que la que había en el gobierno anterior. Así que yo creo que la posición de Cuba Cabello, no necesariamente es una posición de mucha más fuerza. Tengo que decir que tu posición la comparte un amigo que yo creo que es uno de los mejores, una de las personas que mejor conoce cómo funciona el régimen cubano. La comparte, Felo Castiñera, la comparte. Dice, comparte tu opinión porque dice, no está Fidel. Raúl piensa diferente a Fidel y todas esas políticas que tanto, o sea, Ricardo como yo mencionábamos, Panamá, Granada, Angola, Chile, se ejecutaron bajo Fidel Castro, no bajo Raúl Castro. O sea, que tú crees que más que seguir negociando para asegurarse la sucesión, lo que están es abandonando a Maduro. Abandonando a Maduro para subsistir, porque hay una posibilidad. Sin Maduro, yo creo que lo que están asegurando es, si no está Maduro, tú me vas a seguir suministrando lo que me estás dando. La respuesta ha sido muy clara siempre, sí, bajo las condiciones comerciales establecidas en el convenio. Entonces déjame continuar con la línea de pensamiento y le robo un par de minutos al programa de Ricardo. Entonces eso quiere decir que lo que está sucediendo en este momento, Constituyente y compañía, se está haciendo a contrapelo de los deseos de Raúl Castro. Yo no creo que sea contrapelo de Raúl Castro. Entonces no tiene sentido. Pero es que, fíjate, ¿cuándo salió la Constituyente? La Constituyente no salió cuando se inició este problema. O el problema no se inició en Venezuela por la Constituyente. La Constituyente fue algo que puso 31 días después de haberse iniciado las protestas, Nicolás Maduro como un elemento de distracción para tener un instrumento de negociación. Un instrumento de negociación que es absurdo. Pero es que para la oposición que cese la Asamblea Constituyente no resuelve nada. Es lo que te digo. Bueno, pero justamente no está, la única presión que se está haciendo para la oposición no es que se suspenda, es elecciones generales, nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral. Esa es la rendición del madurismo. Bueno, pero claro, y eso es lo que se está tratando de lograr. No es solo abandonar la Constituyente. Entonces, ¿por qué Raúl Castro iba a invitar a Maduro a ejecutar una operación política que es el fin del madurismo si se pacta? Es lo que no entiendo. Pero eso también pasaría por entender y pensar que el castrismo jamás se equivoca, cosa que yo no comparto. Porque entonces no se equivoca, pero sobrevive. Pero lo que estoy yo sí creo que en esta constituyente, cualquiera que hubiera podido leer en la arena, plantear esa constituyente fue un error. Claro. Para el régimen, y si lo hizo Castro, para los Castro. Para Castro. Yo realmente creo que no lo hicieron los Castro. Por eso te digo, yo creo que aquí hay otros elementos jugando. Uno puede, y nosotros nos hemos enfrentado al castrismo desde antes que uno puede decir que son asesinos, pero brutos no son. No, claro que no. Pero hay un elemento importante que jugar, Roberto. No es lo mismo la forma como se ha actuado cuando tú no tenías una situación como la de Venezuela. En Venezuela tú tienes un país movilizado, que es una gran diferencia, pero entonces, una gran diferencia. Porque iban a invitar, estaban al borde del abismo y le dijeron a Maduro de dos pasos. Bueno, quizás pensaron que la constituyente para ahora no negociar. Y Maduro, a quien siempre hemos visto como un títere graduado de la escuela esa, Ñico López, haría con malas notas. Pero haría una decisión tan importante sin consultar con el régimen de La Habana. Eso es lo que yo no creo. Ahí es donde yo te digo que sí lo consultaron, y ahí es donde yo creo que se equivocaron. A mi modo de ver las cosas, un elemento distractivo para negociar, que no ha sido mordido totalmente. De hecho, estemos claros, o sea, esto no, si se mueve la constituyente y dicen no hay constituyente, esto no se acaba. No es cierto que esto se acaba. Esto continúa. Claro, porque ya muy herido, claro. Por eso es un perder. Porque si la hace queda mal, y si no la hace queda peor.
Entonces, yo creo que nos estamos acercando a un momento difícil. Yo no lo veo fácil, yo lo veo muy complicado. Momentos muy complicados para Una pregunta Venezuela. rapidita, porque me la hace un oyente, Dante Rocha. ¿Cuba está recibiendo petróleo de Argelia y Rusia? Pero en momentos coyunturales, puntuales y pagados. Por adelantado. Argelia no le está regalando como se lo regala a Venezuela y Rusia tampoco se lo está O sea, regalando. que el saldo que tiene, o sea, la diferencia para llenar las necesidades de Cuba la están comprando en Argelia y Rusia. Son 18.000 barriles diarios en déficit que hay actualmente. Venezuela le suministra los 25 y todavía hay 18 en déficit. Dante, muchísimas gracias. Son las 10:03. Ya Ricardo se queda, yo me voy, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Hoy nos vemos a las 6 allá en Mega TV, canal 22.